Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En las montañas, donde la tierra parece alzarse para abrazar el cielo en un abrazo silencioso y salvaje, se extendía un reino olvidado por el tiempo. Ningún sendero trazado, ninguna huella humana perturbaba este santuario de rocas antiguas y picos nevados. Era un mundo suspendido entre dos eternidades, la de la piedra y la del cielo. Allí, el viento cantaba como un espíritu libre, esculpiendo los acantilados y los pinos nudosos con un aliento ancestral. La nieve caía no como una bendición, sino como una ley, constante, implacable, cubriéndolo todo con su manto de olvido. En esta blanca soledad, reinaba un águila de singular majestuosidad. No era simplemente el rey del aire, era el aliento mismo de la montaña. Al hender el cielo, su sombra se deslizaba sobre las paredes como la de un antiguo dios que regresa a la vida. Sus inmensas alas cortaban el aire con gracia soberana, y cada aleteo parecía hacer vibrar el silencio mismo. Había visto morir y renacer las estaciones, las tormentas nacer de la nada y los amaneceres danzar sobre las cumbres heladas. Era el recuerdo de los cielos. Los habitantes de las aldeas de abajo lo habían llamado, el Señor de los Vientos. No por superstición, sino por silencioso respeto. Pues esta águila no era un simple depredador. Su mirada, dorada y profunda, parecía sondear más allá de la carne. Escudriñaba las imperfecciones invisibles, los dolores enterrados en los corazones de los vivos. Nunca había hablado, por supuesto, pero quienes lo habían visto juraban que entendía lo que el hombre mismo no se atrevía a nombrar. Vivía solo. No por elección propia, sino porque había nacido para ello. La soledad no era una carga para él, era un pacto con el viento, una lealtad al cielo. Se cernía sobre los mundos, presenciando nacimientos, dramas y finales discretos que nadie veía. Era el eco de un mundo sin palabras, el espíritu de una naturaleza indómita. Y ese día, mientras el sol se ponía lentamente tras los picos, envolviendo el valle en un resplandor de brasas, el águila sintió una vibración distinta en el aire. Una tensión silenciosa, casi imperceptible, como una respiración contenida. Su vuelo, normalmente amplio y lejano, se volvió más bajo, más atento. Sus alas casi rozaban las copas de los árboles, y sus ojos escudriñaban los oscuros recovecos de la montaña con precisión, como si buscara una voz que solo ella pudiera oír. Cruzó un tortuoso corredor de pinos, se deslizó entre los escarpados muros y de repente la vio. Una silueta. Pequeña. Frágil. Casi borrada por la majestuosidad del entorno. Un niño, sentado solo sobre una roca fría, perdido en la blanca inmensidad. El águila aminoró el vuelo, batió lentamente las alas para estabilizarse y luego inició un descenso lento y controlado. Cada aleteo parecía contener el aliento del mismísimo viento. Aterrizó a pocos metros de ella, con las garras aferradas a las piedras mojadas, la mirada fija en el misterio que era esta niña. No se movía. Su cabello negro, tan oscuro como la noche sin luna, se extendía sobre su rostro pálido. Tenía los ojos cerrados, no por el sueño, sino por la noche interior que los habitaba. Estaba ciega. Y ella fue abandonada. El águila permaneció paralizada. Sintió algo que nunca había conocido, una especie de perturbación, una sacudida en lo más profundo de su alma. Estaba tan frágil, tan quieta, que la montaña que la rodeaba parecía aún más hostil, más inmensa. Pero no era miedo lo que emanaba de ella, era una especie de silencio resignado. No lloraba. No gritaba. No llamaba a nadie. Simplemente extendió las manos, suavemente, hacia el vacío. Hacia el viento. Como si buscara un punto de referencia en lo invisible. Como si, en este frío, en esta soledad, aún esperara tocar una presencia, aunque fuera imaginaria. Y el águila, estaba abrumada. La contempló largo rato. En esa postura inmóvil, creyó reconocer una soledad que se hacía eco de la suya. Un dolor distinto pero familiar, el de existir en el borde del mundo, de estar solo consigo mismo, sin una voz humana que respondiera. Él, el Señor de los vientos, el ojo de la cima, la sombra sagrada del cielo, fue presa de un impulso que no comprendió. Inclinó suavemente la cabeza y se acercó con paso mesurado. Ella no reaccionó. No podía verlo.
pero él sabía que lo había presentido. Así que dudó. ¿Qué hacer? El instinto salvaje que había guiado cada uno de sus movimientos desde su nacimiento le decía que volara, que retomara su camino celestial, que ignorara los asuntos de las criaturas de abajo. Era el heredero de los vientos, nacido para reinar en las alturas, lejos de las penas humanas. Pero esa noche, una perturbación en el aire, una vibración casi inaudible, una nota disonante en la melodía del mundo, como si la propia montaña contuviera la respiración. El viento soplaba con más fuerza, levantando remolinos de nieve que danzaban alrededor de la pequeña figura inmóvil. Se estremeció, sus delgados brazos se cerraron alrededor de su cuerpo, no para protegerse, sino como para abrazar un vacío demasiado vasto. Volvió a extender las manos, no hacia el cielo, sino hacia algo invisible, intangible. Su rostro expresaba esa rara forma de angustia silenciosa que ningún grito puede transmitir, la de quienes ya han esperado demasiado, han perdido demasiado, y aún así aún tienen esperanza. El águila, soberana de las alturas, sintió que algo se elevaba en su interior, una emoción ancestral, quizá un recuerdo enterrado, un recuerdo de antes de las cumbres. Lentamente, como impulsado por una voluntad superior a la suya, extendió las alas y planeó en silencio hacia ella. El aire se suavizó bajo su batir. Al alcanzar su altura, aterrizó con gracia contenida, rozando la roca con sus garras, como si temiera perturbar ese frágil equilibrio entre el dolor y la inocencia. Se acercó de nuevo, lentamente, como si caminara sobre un cristal. Entonces, en un gesto tan improbable como íntimo, inclinó la cabeza y rozó con el pico la mejilla de la niña. Un roce sencillo, pero cargado de toda la ternura de un mundo olvidado. Ella se estremeció al principio, sorprendida por la inesperada calidez, luego su cuerpo se relajó como una cuerda suelta. Una lágrima, fina como una perla, rodó por su mejilla. Sus labios se estiraron suavemente, y una sonrisa apenas perceptible surgió, frágil y luminosa, como un resplandor en la noche. Extendió la mano, sus dedos temblorosos se adentraron en el espacio incierto. Finalmente rozaron las plumas del águila, cálidas, espesas, llenas de vida. Y allí, en ese simple roce, encontró refugio, una presencia, una respuesta. El águila no se movió. No echó a volar. Lo observaba, pero con una mirada distinta. No la del cazador, ni la del amo del cielo. Una mirada llena de un respeto nuevo, casi sagrado. Comprendió, en ese instante de suspense, que incluso los más libres pueden pertenecer a algo más grande que ellos mismos, un vínculo, una llamada, un juramento silencioso. La noche caía rápidamente. El cielo se tornó de un azul oscuro salpicado de estrellas, y el frío se volvió cortante y cruel. El águila miró hacia las crestas lejanas, donde siempre había encontrado refugio. Pero esta noche, su deber no estaba en el aire. Plegó sus alas, se acercó a la niña y, con un movimiento lento y poderoso, las extendió a su alrededor como un manto protector. Él miraría. Él se quedaría. Porque a veces hasta el viento se inclina ante la fragilidad de un corazón que late. De repente, un grito rompió el silencio. No era el de la niña. Era un grito lejano, una llamada frágil, perdida en el viento. Un grito de esperanza desesperada, que resonaba por las gargantas, como si la montaña misma fuera la mensajera de la angustia humana. El águila alzó la cabeza de repente. Su mirada penetrante se fijó en el horizonte, donde los picos se abrían al valle. Allí, en la creciente oscuridad, aparecieron puntos de luz, vacilantes, parpadeando como estrellas caídas al suelo. Antorchas. Llamas inciertas, titilando en la noche. Los aldeanos. Sin duda habían descubierto la ausencia del niño y, aterrorizados, habían salido a buscarlo, atravesando el bosque y las laderas rocosas en una carrera contra el frío y el destino. El águila observó la escena un instante. Podía unirse a ellos, mostrarles el camino, guiar sus pasos como un explorador. Era el camino más sencillo. El más lógico. Pero en el fondo, algo se interponía. Una voz silenciosa y antigua, que no hablaba a sus instintos, sino a otra parte de él, enterrada, olvidada. Volvió a mirar a la niña. No había gritado. Ya no lloraba. Permanecía allí, en silencio, pero su rostro ya no expresaba la misma soledad. Algo había cambiado. Entonces el águila, criatura del cielo y del silencio,
tomó una decisión que desafiaba toda lógica. Retrocedió un paso y extendió las alas en un gesto lento, casi ceremonial. Su imponente envergadura formó un manto dorado alrededor de la niña. Inclinó la cabeza, hizo una ligera reverencia, como un caballero ante una reina caída, y luego dio un paso al frente de nuevo, esta vez en una invitación silenciosa y solemne. Se acercó, sus alas batiendo suavemente el aire, creando una cálida brisa. La niña, aunque ciega, lo sintió todo. El calor, el poderoso aleteo, la envolvente presencia de la gran criatura. Extendió los brazos, dudó una fracción de segundo, y luego posó las manos sobre las gruesas plumas del ala. Tembló, no de miedo, sino de emoción, con un profundo escalofrío que surge cuando lo inimaginable se hace realidad. Su pie buscó apoyo, su cuerpo se elevó. Y el águila se elevó. Con un solo aleteo, dejó la tierra, alzando consigo ese peso ligero, casi irreal. Hendió el aire, dibujando un arco grandioso en el cielo negro. La niña, aferrada a él, sintió el viento cortante en el rostro, la frescura de la altitud, la vibración de cada aleteo. No vio nada, pero nunca había sentido tanto, vivido, plenamente, llevada más allá de su ceguera, más allá de los límites de su estrecho mundo. Una suave calidez creció en su interior, no la del fuego, sino la de la libertad. Abajo, los aldeanos se detuvieron, paralizados. Miraron al cielo. Allí, en la oscuridad estrellada, la silueta del águila se destacaba nítida, majestuosa y real. Sobre su lomo, una figura pequeña y frágil, acurrucada contra ella. Un niño. El silencio invadió el valle. Las antorchas dejaron de moverse. Sus corazones, inicialmente oprimidos por el miedo, se llenaron de una emoción aún mayor, una dolorosa humildad ante la belleza del momento. Comprendieron, sin mediar palabra, que un misterio mayor que el hombre estaba en acción. Que la montaña, tan austera e indomable como era, había velado por uno de los suyos. Y el águila nunca regresó. Pero se dice que voló durante mucho tiempo, mucho más allá de las crestas familiares, llevándose consigo a esta niña ciega para mostrarle, a su manera, la luz del mundo. Que la llevó hacia los fuertes vientos, mostrándole los ríos centelleantes, los valles secretos, los lagos ocultos donde se refleja el cielo. Ella nunca vio estas maravillas, no con sus ojos, sino con algo más profundo, el aliento del águila que se había convertido en suyo. Y en este valle remoto, cuando las tardes se extienden bajo las estrellas, se cuenta esta historia. La de un águila y un niño ciego. La historia de una alianza improbable, de un amor silencioso nacido del frío y el miedo, convertido en esperanza viva. Y los que lo oyen lloran. Sin tristeza. Pero porque sienten, por un momento, que el mundo puede ser justo. Incluso en la oscuridad. Incluso en silencio. Pasaron las estaciones. Los inviernos sucedieron a los veranos, y la montaña seguía observando, inmóvil y soberana. El niño ciego y el águila habían desaparecido de la vista de los hombres, pero en sus corazones, su recuerdo crecía. Algunos decían que el águila la había llevado a un lugar secreto, una cima oculta a la que nadie había llegado jamás, donde el viento canta antiguas canciones de cuna y las estrellas rozan las cimas. Allí, la niña habría crecido entre los cielos, guiada no por la vista, sino por las vibraciones del mundo, por sonidos, olores y respiraciones imperceptibles que solo quienes están profundamente conectados con la naturaleza pueden percibir. Se decía que había aprendido a caminar descalza por los acantilados sin resbalar jamás. Que reconocía el aleteo de una mariposa cuando otros leían palabras. Que sabía si iba a llover con solo poner la mano sobre una piedra caliente. Pero sobre todo se decía que hablaba con los pájaros. No con palabras humanas, no. Sino con silencios, gestos, respiraciones. Entendía su lenguaje, como si el águila, al ofrecerle el cielo, también le hubiera dado una parte de sí misma. En el pueblo, la leyenda se convirtió en un pilar. Los niños crecieron con esta historia susurrada alrededor del fuego, la de una niña ciega a la que la montaña no había abandonado, la de un águila que había elegido, contra toda lógica, la ternura en lugar del instinto. Cada invierno, cuando las noches se alargaban y el viento soplaba más fuerte de lo habitual, los ancianos decían que en lo alto del cielo se oía un solemne batir de alas. Y a veces, muy raramente, la voz de un niño cantando en una lengua olvidada. Los jóvenes a veces subían al paso con la esperanza de vislumbrar un rastro, una pluma, un susurro.
Y aunque nadie volvió a ver a la niña ni al águila, regresaron transformados, como si algo se les hubiera grabado. Y en aquel pueblo nunca más un niño ciego fue considerado perdido. Nunca más un grito en la noche fue ignorado. Porque ahora todos sabían que en la cima del mundo la gentileza podía vencer al frío. Y que a veces hay que escuchar lo que dicen las montañas en silencio.